Sí. ¿Listo? Bueno, buen día a todos nuevamente. El tema que vamos a abordar hoy es psiquiatría infanto-juvenil. Ustedes van a ver que cuando empecemos con el Power hay una primera parte en donde la doctora Pilar Fernández Güeres, que es quien nos aportó el material, se presenta y hace una breve introducción del tema. Luego hay una adaptación de mi parte, porque bueno, era muy extenso el material. Había parte del material que tenía mucha complejidad y nos pareció oportuno quizá abordarlo en otros encuentros o de otra manera. Así que bueno, espero que lo disfruten y nos encontramos posterior al Power para las preguntas que ustedes deseen hacer en el chat, las vamos respondiendo. Bueno, que lo disfruten. Gracias. Recuerden ir haciendo las preguntas en el chat y vamos haciendo una selección y después lo charlamos un poco. ¿Sí? Buenas tardes, mi nombre es Pilar Fernández Güeres, soy médica psiquiatra infanto-juvenil, actualmente soy médica psiquiatra de guardia del Hospital Elizalde, ex Casa Cuna, donde hice la residencia y la jefatura, y ahora me desempeño en el departamento de urgencias. Un poco la idea era compartir con ustedes esta charla que tiene que ver con estos 20 años de trabajo con niños y con adolescentes y con jóvenes. El abordaje es bastante general, traté de abarcar una temática bastante extensa, con lo cual no hay lugar por ahí para desarrollar muy específicamente cada tema en particular, pero bueno, en la primera filmina tienen mi mail, en el caso que surja alguna duda o que tengan alguna consulta, por supuesto que pueden hacerlo por ese medio y yo les voy a contestar y los voy a acompañar en lo que vayan necesitando. Un poco el recorrido que pensé es primero hablar sobre las dificultades con las que nos encontramos los que trabajamos con esta población infanto-juvenil, hablando, bueno, de la primera entrevista, de evaluación psiquiátrica, los puntos a tener en cuenta en cuanto a la confección de la historia clínica. Luego menciono el top 5 de las consultas en consultorio, por supuesto, no hablo ahí de guardia, en consultorio que tenemos los psiquiatras infantos juveniles, los motivos de consulta más frecuentes y también los cuadros nosológicos. Decidí hacer hincapié en los trastornos de conducta, los trastornos de ansiedad y los trastornos del ánimo. Por supuesto que hay muchos otros cuadros nosológicos, pero por ahí no es la finalidad de esta charla agotarlos, sino por ahí hacer una introducción de lo que sucede en nuestra práctica habitual. Y también agregué algunas modificaciones del último DCM, que incluye trastornos de desregulación del estado de ánimo, como para poder ver cómo esto va modificando y va cambiando con el correr del tiempo. Luego me detuve un poco pensando en la interconsulta y en el trabajo en equipo, cuándo solicitar una interconsulta, un breve punteo sobre las prescripciones de psicofármacos en niños y adolescentes, y un poco para cerrar, un breve abordaje sobre la medicina de urgencia o el trabajo en guardia en esta población, finalizando, bueno, con algunas consideraciones acerca de las indicaciones de internación en caso de que fuera necesario. Ese es un poco el resumen de este PowerPoint que les armé. Espero que sea de utilidad, que lo lean tranquilos y en el caso de que surjan alguna duda, las vamos charlando vía virtual, por lo menos en esta etapa. Les mando un saludo a todos y bueno, estaremos en contacto. Bueno, comenzando con la presentación que nos aporta la doctora Fernández, empezamos pensando cuáles son las dificultades cuando se produce la consulta con este tipo de población. Hay una falta de acuerdo en métodos diagnósticos y las normativas con respecto al tratamiento. Aparece en algunos casos una tendencia a sobrediagnosticar las situaciones que se presentan.
características clínicas que no están adaptadas a la población pediátrica según el DSM-5, la población sin habilidades que se adquieren con el desarrollo, como por ejemplo maduración cognitiva y la verbalización oportuna de las emociones. También se observa que hay una rápida fluctuación sintomática propia de los trastornos combinados con cambios que ocurren en el desarrollo y desórdenes comórbidos. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Sí? La comorbilidad tiene que ver con trastornos que se asocian. Hay un trastorno de base y uno o más trastornos que se asocian a este. ¿Sí? ¿En qué puede incidir esto? ¿Cuál sería la dificultad acá? Al juntarse varios trastornos a la hora de realizar el diagnóstico, se hace más difícil saber cuáles son los síntomas principales, cuáles son causados por un trastorno o por otro, y cuál es el trastorno principal. Por eso es fundamental que se aborde en esas situaciones a un especialista que pueda hacer pruebas clínicas oportunas para llegar al diagnóstico certero. La importancia de abordar a un diagnóstico certero es trabajar sobre la evolución. ¿Por qué? Porque cuando se juntan varios trastornos, la evolución se hace más difícil. En estos casos, no solo se enfrentan a los síntomas propios, sino a un conjunto de síntomas añadidos que acentúan los problemas de la patología de base, y que además requieren tratamientos diferentes. Por ahí entonces el abordaje se complica y las mejoras son más difíciles de alcanzar. Cuando se presenta un caso de estas características, nos enfrentamos a diversos síntomas y patologías que requieren tratamientos específicos. Si no se tratan los trastornos asociados correctamente, puede verse disminuida la respuesta al tratamiento, sea la base que sea, ¿sí? Es muy importante poder escudriñar cuál es los síntomas o la patología referidos a la patología de base y cuál el que tiene que ver con los trastornos añadidos. Trabajemos ahora sobre la primera entrevista. Vale informar sobre el proceso de evaluación, y la primera entrevista en estos casos es con los padres o con las personas allegadas. ¿Sí? Acá es importante diferenciar que hay un motivo de consulta, apenas ellos llegan, nos explican el motivo de consulta. Pero también es importante saber que siempre, en todos los casos, se trate de hospital, se trate de consultorio, hay un motivo de consulta oculto. Entonces, tenemos que pensar cómo se aborda el primer aspecto. El diagnóstico no se realiza en base a ninguna prueba objetiva. No se hace a partir de lo que nos diga un electro, una batería de test o un análisis de sangre. Digamos, en psicología y en psiquiatría no tenemos ninguna prueba objetiva actualmente que nos permita aclarar un diagnóstico de base en un paciente. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Con qué nos encontramos? Y bueno, podríamos decir desde un punto de vista que es muy sencillo y desde otro punto de vista que justamente por ser tan sencillo se vuelve complejo. ¿Por qué? Porque fundamentalmente nos servimos de la entrevista con la familia, con los allegados, con el niño, niña o el joven en cuestión. La entrevista es una forma de diagnosticar que aporta datos subjetivos, ¿sí? Por eso es importante tener en claro que nunca jamás se puede afirmar un diagnóstico al 100%, ¿sí? Muchas veces una persona cumple más de un criterio diagnóstico y esto nos lleva a pensar una forma de diagnosticar. Pero que cumpla más de un criterio diagnóstico no significa que
cumpla todo el criterio con respecto a ese diagnóstico. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar? Que nuestra labor es muy mejorable. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que seguir trabajando en esto. Sabemos que esto a los consultantes los angustia mucho porque necesitan saber el diagnóstico, necesitan saber cuál es el diagnóstico, aunque los pasos para ese diagnóstico lo tengan o no lo tengan, sean los mismos, que es acudir y comenzar con un tratamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos a trabajar sobre los síntomas claves que aparecen, ¿sí? Y comenzamos allí a pensar en la estructura. ¿Para qué? Para dar un camino, dar un foco, ¿sí? Tener un foco con respecto a esa persona y a cómo vamos a continuar trabajando. ¿En qué sentido vamos a continuar trabajando? Lo que quiero decir que me parece importante que nosotros, si tomamos los síntomas, todos presentamos algunos de estos síntomas que aparecen en los libros de diagnóstico, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Y bueno, me parece que es muy importante pensar en que la intensidad y la frecuencia es lo que marcaría la diferencia. Y por sobre todo, es fundamental saber que cómo funciona esa persona en su medio, digamos, en su vida social, en su vida lúdica. Entonces, si esa persona tiene una característica, ¿sí? Y funciona bien, y bueno, eso es una característica, no tiene por qué ser un síntoma. ¿Por qué? Porque esto no complica su vida de relación. Entonces, intensidad, duración y repercusión es lo que nos permite valorar si se trata de una característica sin mayores repercusiones o si se trata de la necesidad de abordaje médico y o psicológico. Resulta muy importante poder confeccionar una historia clínica o poder pedir esta historia clínica en el caso de que nos llegue a la escuela, a la consulta en el consultorio, en el centro donde nos encontremos. Es importante que, bueno, que tengamos la posibilidad, mejor dicho, a una historia clínica. En esa historia clínica va a estar, bueno, lo que dijimos antes, el motivo de consulta manifiesto, el que plantea la familia, los allegados, el niño, niña o joven, los aspectos del consultante, los antecedentes personales, ¿sí? Que esto muchas veces es la familia la que nos da los datos, porque según cómo esté el niño o el joven, se encuentra carente de poder dar datos claros. Los antecedentes clínicos, antecedentes familiares, ¿sí? Es importante conocer con quién vive, cómo se desarrolla su cotidianeidad, los aspectos más destacados del joven o del niño y de la familia, tener en cuenta la edad cronológica, cuáles son las capacidades cognitivas, cuál es la historia escolar, física y social, ¿sí? Y bueno, también nos basamos en algunas cuestiones opcionales, como es si hubieron pedidos de interconsultas, de estudios, si se generaron solicitud de informes. Y es importante saber si hubo una evaluación psiquiátrica. Para la evaluación psicológica y o psiquiátrica se tiene en cuenta el aspecto, la conducta, o sea, la actividad motora, ¿sí? Que presenta, los tics,
estereotipias, inquietud, tendencia a la distracción. Los hábitos, es muy importante preguntar sobre los hábitos, como por ejemplo la onicofagia, que es muy común en los niños y en los jóvenes. Las estereotipias son movimientos repetitivos, semi-involuntarios, a veces rítmicos, que no se realizan, esto es importantísimo, que no se realizan con un fin y se repiten en forma idéntica. Una característica básica de las estereotipias, como para diferenciarlas, es que son suprimibles con la distracción, ¿sí? O con la iniciación de otra actividad motora voluntaria. Y con respecto a la onicofagia, que decía que es un hábito muy común en los niños y sobre todo con crisis de ansiedad y crisis de ansiedad aguda, es el hábito de comerse las uñas, que generalmente es de los dedos de la mano. Es importante preguntarlo esto, aunque no lo veamos, ¿sí? Es importante preguntar si ocurre. O por ejemplo, el arrancarse compulsivamente el cabello produciéndose dolor, que esto se denomina tricotilomanía, así que bueno, es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque esto también nos da datos sobre el estado de ánimo, sobre el pensamiento, el curso y el contenido del pensamiento. Importante también, porque esto también nos da datos si hay trastornos del pensamiento o si se trata de un pensamiento patológico. Y bueno, y allí, digamos, como hay como otras cuestiones diagnósticas, ¿no? La evaluación cognitiva que se hace del consultante y del desarrollo. O sea, razonamiento, memoria, conceptualización, que son procesos básicos de aprendizaje. Esto generalmente en la escuela brinda un montón de datos sobre los procesos básicos de aprendizaje. Retomando la introducción de la doctora Pilar Fernández, tenemos las 5 más frecuentes consultas en consultorio, que son por problemas de rendimiento académico, que tienen que ver con la dispersión o a veces dispersión y inquietud, las reacciones impulsivas o conductas disruptivas, no responden a los límites, miedos, temores, que complejiza el sueño y el descanso, y apatía y desinterés, que es más visto en adolescentes, en diagnósticos de adolescentes. Por lo tanto, en base a esas consultas, podemos evaluar y o descartar trastornos de conducta, trastornos de ansiedad y trastornos de ánimo. Cuando se trata de un trastorno de conducta, se diagnostica trastorno de conducta cuando el niño muestra un patrón continuo de agresión hacia otras personas, graves violaciones de las reglas, de las normas sociales, del hogar, en la escuela y con los compañeros en este caso, ¿no? Estos niños tienen mayor posibilidad de lesionarse porque no toman en cuenta las consecuencias de sus actos. Por ese motivo es muy importante poder diferenciar cuando se trata de un trastorno de conducta a cuando se trata de conductas inadecuadas que se dan de manera aislada. Los trastornos clasificados dentro de los trastornos de ansiedad son el trastorno de ansiedad generalizada, las fobias, crisis de angustia, agorafobias, se denomina TEP para reducir el trastorno por estrés postraumático, mutismo selectivo, trastorno de ansiedad por separación y el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué es el trastorno de ansiedad generalizada?
es la presencia de niveles de miedo, de ansiedad, muy superiores a los que parecen lógicos a la forma de ser de ese niño o de ese joven. Ellos son conscientes de este estado y no saben a qué atribuirlo, no saben a qué hechos atribuirlos, o sea, por qué les suceden. La persona es la primera en sorprenderse de tener estos síntomas y son esencialmente sensaciones de miedo y de tensión inespecífica. Tienen la sensación que pueden pasar cosas feas que los asusta de forma brusca. No saben definir, describen esa sensación de alarma con hipervigilancia, y es allí donde pueden comenzar a aparecer síntomas físicos de ansiedad, palpitaciones, ahogos, sudoración, etc. Frente a esa sensación de alarma, pueden llegar a querer huir de la situación o inhibirse ante el temor de futuras crisis. Y los trastornos del estado de ánimo, que son trastornos que se caracterizan por alteraciones emocionales, en general son persistentes, son prolongados. Por ejemplo, se prolonga una tristeza excesiva, este es el caso de la depresión, o de exaltación o euforia excesiva, como en el caso de la manía, o ambos, en ciclos que es lo que daría cuenta del trastorno bipolar. Para continuar, vamos a retomar algunas ideas con las que vinimos trabajando, ¿sí? Habíamos dicho en un momento cuál sería la diferencia entre los síntomas y una característica, ¿sí? Sí, porque un sujeto presenta una característica, eso es motivo de consulta. Y podríamos decir que la diferencia es la intensidad, la duración y la repercusión, ¿sí? Una característica se transforma en un síntoma cuando va creciendo en intensidad, cuando se va regularizando en el tiempo, o sea, dura y no baja la intensidad y no merma, ¿sí? Y la repercusión que tiene en la vida diaria, en la vida laboral, en el caso de una persona adulta, en la escuela, en el caso de un niño, en la vida lúdica. Entonces, estas tres pautas me parecen muy interesantes para tener en cuenta cuando eso, que puede en otra situación ser una característica, se vuelve sintomático, ¿sí? Ahora la pregunta es también otra: ¿a quién se consulta? ¿A un psicólogo? ¿A un psiquiatra? ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? ¿Cuáles serían las características que uno tendría que tener en cuenta para consultar a un psicólogo y cuáles para consultar a un psiquiatra? Primero vamos a diferenciar ambos, ¿sí? El psiquiatra es un profesional que se ha formado en las ciencias médicas, ¿sí? Tiene muchísima mayor información, cuenta con muchísima mayor información para realizar un diagnóstico que quizá esté impregnado por síntomas corporales. Entonces yo diría que cuanto mayores son los síntomas corporales, la consulta es con un psiquiatra, ¿sí? O cuando empiezan a aparecer a través de las situaciones que se van viendo en la vida cotidiana, conductas de riesgo, ¿sí? Conductas de riesgo donde el niño, el joven, no dan cuenta de eso, no dan cuenta de que hay una consecuencia. Es importante la discriminación que tenga la familia, que la familia no comience a naturalizar y entonces, bueno, no le tiene miedo a nada, entonces por eso hace lo que hace. No, hay que diferenciar
cuando se trata de una característica, por eso decía antes, y cuando se trata de un síntoma. En el caso de las conductas de riesgo, también es adecuado consultar a un psiquiatra, y sobre todo si en el colegio hay una señalización al respecto. Voy a formalizar 5 puntos así, ¿no? Como para tenerlos un poco más claros de cuándo se debería consultar a un psicólogo, cuándo sería aconsejable consultar a un psicólogo. Cuando aparecen apreciaciones subjetivas, nosotros los psicólogos decimos apreciaciones subjetivas, y los psiquiatras hablan de distorsiones cognitivas. Doy un ejemplo. Frente a que alguien se está riendo, ¿sí?, una persona llega a una conclusión, que esa risa es por burla, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hacen una apreciación subjetiva, ¿sí? Esa apreciación subjetiva, cuando es radical y no hay otra opción, hay una certeza absoluta de que el otro se ríe porque se está burlando, puede generar problemáticas en el día a día. Frente a este hecho se llega a conclusiones, no hay un planteo, no hay posibilidades, es radical la apreciación, ¿sí? Esto tiene que ver con cuestiones del orden del pensamiento, ¿sí? Otro punto es cuando hay un malestar emocional, tristeza, enojo, alegría, y da la impresión que se vive como de una manera desmedida de acuerdo a la situación. Se vive de una manera desmedida y se extiende en el tiempo y no va perdiendo intensidad, ¿sí? Esto tiene que ver con las emociones. Un tercer punto, donde aparecen conductas disruptivas. Si una persona está convencida, como decía antes, o sea, con esto de las apreciaciones subjetivas, de que en el ejemplo que di, ¿no?, esa persona se está riendo, es probable que tenga una conducta concomitante a esa apreciación subjetiva. La conducta puede ser por evitación, entonces hay una evitación de la situación y hay inhibición, ¿sí? O acercarse a esa persona que se está riendo, sigo con el mismo ejemplo, con mucha irritabilidad, y bueno, y tenga una situación de violencia física, verbal, frente a la otra persona. Esto es lo que nosotros denominamos conductas disruptivas, ¿sí? Hay una conducta disruptiva basada en una apreciación subjetiva. Entonces hablé del ámbito del pensamiento, las apreciaciones subjetivas, del ámbito de las emociones, el malestar emocional, y del ámbito de las conductas disruptivas. Otro punto también es cuando aparece ansiedad cognitiva. ¿Qué significa? Es el exceso de preocupación que tiene una persona. Alguien puede estar preocupado, pero lo que lleva a la consulta es el exceso de preocupación, y esta es la ansiedad cognitiva. Y un último punto, la ansiedad física. Por ejemplo, aparecen quejas, síntomas corporales que se derivan de dificultades emocionales. La somatización es un claro ejemplo de la ansiedad física, y se observan también en trastornos de ansiedad y en trastornos depresivos. Bueno, estos serían los 5 puntos que puedo como topicar para hablar de las consultas, cuándo es adecuado consultar con un psicólogo. Y por otro lado, ¿cuándo se hace necesario consultar con un médico psiquiatra? Bueno, cuando aparecen los psicólogos los psicólogos clínicos, desde el psicoanálisis francés denominamos fenómenos elementales.
cuando aparecen ideas delirantes y alucinaciones. Esto se da esencialmente en trastornos psicóticos, aunque también aparece en algunos otros trastornos del estado de ánimo severos o en intoxicaciones por drogas. Un segundo punto, los cambios del estado de ánimo, ¿sí? Y acá puedo marcar como dos subtipos, ¿sí? Uno que está asociado a cuadros depresivos, donde aparece una disminución de la capacidad para poder emocionarse con algo que sucede alrededor. O sea, aparece una dificultad para implicarse emocionalmente. ¿Sí? Esto se observa en episodios depresivos. O en el otro punto, maníaca, un trastorno maníaco, donde hay un aumento de la autoconfianza, de modo que se llegan a olvidar de riesgos reales, y esto aparece en la hipomanía, en la manía y en el episodio mixto. Un tercer punto, que son las ideas recurrentes. Vemos que la persona llega a pedir que, o sea, que no se sigan repitiendo en su cabeza tantas veces una idea, y aún así no pueden evitarlo, no se puede frenar. Por supuesto que esto genera ansiedad, compulsión, bueno, y se observan en cuadros severos de distimia y o depresivos. Un cuarto punto, elevada irritabilidad. La persona se encuentra molesta con mayor facilidad, cualquier tipo de situación desencadena una reacción de ira, de irritabilidad, y aparecen diagnósticos como ansiedad y diagnósticos de depresión. Un quinto punto, elevada la habilidad emocional. El cuerpo, lo que uno ve en estos casos es como que el cuerpo se pone a llorar, ¿no? No se puede reprimir, no hay posibilidad de evitación, y esto sucede en los trastornos depresivos severos. Son personas que no pueden inhibir el llanto aún frente a situaciones que no lo amerite. Un sexto punto, dificultad para mantener la atención. Bueno, es justamente esto, ¿no? Pueden estar motivados, pueden resultarle de interés un tema, pero se encuentran con muchísima dificultad para mantener la atención. Se distraen y bueno, y las personas dicen que no pueden con eso, que no pueden concentrarse. Y un último punto, el insomnio. Y ojo con esto, insomnio no significa que alguien tiene insomnio porque duerme a deshoras. Es que el insomnio significa que a pesar de no dormir durante el día, no se consigue dormir en ningún momento. O también se considera insomnio despertares frecuentes, por ejemplo, durante la noche, con dificultad para volver a conciliar el sueño. Estos 7 puntos que marqué serían los indicados a tener en cuenta para consultar con un psiquiatra, teniendo en cuenta que es importante acompañar siempre la medicación con un espacio de trabajo emocional, ¿no? La medicación por sí misma no brinda toda la contención que el sujeto necesita para poder enfrentar estas situaciones que se le presentan. Entonces podemos decir que es un trabajo que se encuentra íntimamente relacionado. Consideramos aspectos esenciales al examen: el estado de conciencia, o sea, qué comprensión hay de la situación, hay una alerta adecuada, los comportamientos, cómo se dan, si se dan de manera imprevista o si puede mediar la racionalización, la afectividad,
la vivencia, cómo viven las emociones, en relación a la motricidad, si se encuentra alterada, el nivel de rendimiento, en la escuela, la exploración somática, o sea que ya ahí tiene que ver con exámenes de urgencia, si hay indicadores de que esto es necesario. En cuanto a las perturbaciones conductuales, sobre todo en los niños, tenemos en cuenta la alteración de la conciencia cualitativa y cuantitativa, así como la violencia hacia sí mismo o a los otros, y la psicomotilidad, si aparece disminuida o al contrario, aparece de manera maníaca. El proceso de decisión, o sea, la decisión que se tiene que tomar es dinámico. Fundamentalmente se tiene que proteger la vida de las personas, sean niños, sean adolescentes o adultos. Evitar daños a terceros y evitar daños, bueno, en la propiedad, en la escuela. Ayudar a calmar el dolor psíquico. Y para eso también se tiene que evaluar, es muy importante evaluar el riesgo que se corre, si puede haber daño inminente, si hay peligrosidad, y la capacidad que tiene de autoprotegerse él mismo y la capacidad de la familia para poder, digamos, cumplimentar este tratamiento de manera ambulante, ¿no?